Vinos atlánticos o vinos mediterráneos. Seguramente son términos que habréis oído en más de una ocasión pues en congresos del vino, en vídeos relacionados con el mundo del vino o en cualquier otro contexto. Los utilizamos mucho, los que nos dedicamos a este mundillo del vino, y bueno, vamos a tratar de explicaros a continuación en qué consisten estos conceptos de vinos atlánticos o vinos mediterráneos. Soy Jesús del Olmo, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de vinos de blanco a tinto. Normalmente, cuando utilizamos los términos vinos atlánticos o vinos mediterráneos, estamos hablando de nuestra península. Es decir, son términos que se utilizan mucho aquí en España, no sé en otros países, la verdad que lo desconozco, pero aquí en España son muy habituales. Entonces, queremos explicaros que conozcáis qué dos tipos de vinos, que no tienen nada que ver los unos con los otros, son a los que nos referimos. Vamos a hablar primero de las dos categorías en sus extremos, por así decir, serían vinos atlánticos. Aquí tenemos cuatro representaciones, dos de la Ribeira Sacra, un Chacolí y un vino canario, de Lanzarote concretamente. Bien, los vinos atlánticos, como ya habréis deducido, tienen mucho que ver con aquellas zonas de humedad relativamente alta, cercanas al océano Atlántico. Bueno, pues aquí en España hablaríamos de los vinos gallegos, de los vinos del País Vasco, alguna pequeña presencia que pueda haber en Asturias, en la zona de Cangas de Narcea, por ejemplo, y vinos de las zonas más húmedas de las Islas Canarias, como pueda ser el caso de Lanzarote o el norte de Tenerife. ¿Qué peculiaridad tienen estos vinos? Bueno, vamos a hablaros de las señas de identidad claras y más definidas de los vinos atlánticos. Como ya hemos dicho, son vinos que abundan en zonas donde la humedad es alta, es decir, estamos hablando de una pluviosidad bastante alta anual. Son vinos donde, en el lado contrario, hay pocas horas de luz. Y nos suelen dar vinos de unas características, es decir, normalmente poco alcohol, siempre son vinos que estamos hablando de 13, 12 grados y medio o incluso menos, poca capa, no son excesivamente potentes, más bien, pues una capa media, media baja, buena acidez, la acidez suele ser bastante elevada y son vinos de entrada fácil, son vinos frescos, ligeros, que invitan un poco a ese consumo en aperitivo o con maridajes más bien de comidas poco pesadas que les van a ir fenomenal. Hemos puesto algunos ejemplos, las zonas más míticas son las que hemos mencionado anteriormente. Los chacolís, que ahora se están poniendo muy de moda, sobre todo los chacolís de cierta edad, que están triunfando mucho a nivel nacional, y luego por supuesto Ribeira Sacra, Rías Baixas, tanto en blancos como en tintos, y esos blancos y tintos canarios que están también muy de moda en estos momentos. En el lado contrario, si nos vamos a hablar de vinos mediterráneos, es todo lo contrario, la antítesis. Estamos hablando de la costa este española, principalmente Alicante, Murcia, Valencia, Cataluña, donde muy al contrario encontramos muchas horas de sol, encontramos escasez de lluvias en la mayoría de los casos, temperaturas muy altas que no suelen bajar tanto por la noche, aunque sí que es verdad que puede refrescar algo. Entonces ahí vamos a encontrar vinos más de un carácter mucho más pesado, más alcohólico, más goloso. La uva al obtener muchas más horas de sol va a obtener más contenido en azúcares, azúcares que luego se van a transformar en alcohol. Es decir, igual que hablábamos antes de los vinos atlánticos, que es relativamente común encontrar vinos de 12 y medio, 13 o incluso menos grados, cuando nos vamos a estas zonas de Alicante, Murcia, Valencia y demás, podemos encontrar 15, 15 y medio, incluso 16 grados. Son vinos mucho más carnosos, con una fruta mucho más madura, más de mermeladas, más anchos y estructurados en boca, más pesados en definitiva. En cuanto al color se refiere, la capa es mucho más alta, son vinos más intensos, oscuros, negros casi en algunos momentos determinados. Bien, acabamos de hablar de los dos extremos, ¿no? Vinos atlánticos, vinos mediterráneos. Por resumir mucho, los primeros son vinos de entrada muy fácil, fresquitos, ligeros, y los segundos más carnosos, más estructurados, necesitarán sentarse seguramente a comer con ellos porque para tapeo no son muy indicados. Vinos de una estructura mucho mayor, una golosidad muy marcada, y una untuosidad en boca que suelen ser más anchos. Pero entre estos dos términos hay valores intermedios, por así decir. Podríamos hablar de los vinos atlánticos de influencia continental, y aquí tocamos alguna de las zonas más representativas del vino español, pues hablamos de la Ribera del Duero, hablamos de Bierzo, hablamos de Rueda, denominaciones muy conocidas por todos. ¿Qué diferencia tienen estos vinos con respecto a los vinos atlánticos más puros? Bueno, sí que es verdad que tienen bastante influencia del Atlántico todavía, pero ya es un clima más continental.
Es un clima en el que durante el día vamos a encontrar temperaturas más altas y sin embargo el contraste de temperaturas entre día y noche va a ser muy marcado, porque en las noches van a refrescar. Estas normalmente suelen ser condiciones muy óptimas para la elaboración de grandísimos vinos. En el lado contrario, cuando nos vamos a vinos mediterráneos con influencia continental, o también podríamos decir vinos continentales con influencia mediterránea, que nos daría un poco lo mismo, encontramos vinos donde es verdad que las temperaturas máximas son muy altas, pero las mínimas son bastante altas también. Hablamos de zonas como Castilla-La Mancha, como denominación de origen Ribera de Guadiana, en Extremadura, donde es cierto que el equilibrio entre los vinos suele ser un poco más complicado, porque las temperaturas son altas durante casi todo el verano, la lluvia suele ser más bien escasa y corremos el riesgo, que no digo que siempre sea así, hay grandísimos vinos en estas zonas también, que no se me entienda mal, pero corremos el riesgo de encontrar vinos de acidez anómalamente baja, vinos donde esa tanicidad suele ser un poco tenue también, con una estructura que no está muy marcada y vinos que en muchas ocasiones nos dan poca viveza en boca. Pues os agradecemos mucho el tiempo que nos habéis dedicado, esperamos que este vídeo os haya gustado. Lo que pretendíamos principalmente es que cuando escuchéis el término, bueno, pues es un vino de un corte más atlántico, de un corte un poquito más mediterráneo, sepáis a qué se está refiriendo la persona que hace esta afirmación. Muchas gracias por suscribiros en la medida de lo posible, por activar la campanita si queréis estar al tanto de los próximos vídeos que vayamos publicando y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.